Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, buenas tardes. Eso mismo, muy bien. Francisco, ¿cómo seguí? ¿Qué hubo? ¿Todo bien? Ya mejorcito ahí. ¿Ya no te duele tanto la muela? No, ya ahora sí activo. Ah, ya. Muy bien. Sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. 2:02, a las 2:05 empezamos. Profe. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Ajá. Comentarles rápidamente que, bueno, ya ustedes lo saben, pero ya está la plataforma Motle. No he podido subir casi nada, nada de hecho, cuestiones de tiempo. Lastimosamente, se supone, hola, se supone que esto, lo que son ya esta semana tenía que estar más liberado de trabajo y cosas porque, yo no sé si ustedes sabían, pero la Columbus estaba dando unos cursos para los estudiantes de sexto año, 12 grado, y era un curso ahí con el Meduca y eso, eran 8 semanas y era todo el día de trabajo. Y bueno, supuestamente ya esta semana estaba más liberado, pero esta fue la semana que tuve más chichereta, dice el otro, más cosas que hacer. Así que realmente no puedo subir casi nada, de hecho, más allá de organizar lo que son las calificaciones ahí y ir subiendo los puntajes de la primera exposición. Yo creo que ya eso ya estaba. Nada más faltaba un grupo, creo, que me habían mandado la información en el correo que no era. Tengo mucho cuidado con los correos. Yo he visto, yo no esperaba que hubiera tantas complicaciones con los correos, pero he visto mucha gente mandando cosas en los correos que no son, o ponían el correo mal, o mandaban el correo de otro lado, no sé. Por ejemplo, uno por ahí, un mentado Daniel, pero bueno, eh, no era lo esperado, no sé. Así que ya creo que nada más faltaba ese grupo. Así que, pues bien. Recuérdense los que acabaron de llegar tarde o acabaron de entrar, poner presente ahí en el chat. Consulta rápida, rapidísima. Futuros médicos. Yo tengo un hijo, ¿ok? Bueno, tengo dos, pero hay uno que tiene 8 meses. Pasó mucho tiempo, bueno, no tanto tiempo, un par de horas durmiendo allá afuera en la hamaca porque él se mal acostumbró a dormir en la hamaca. Hacía mucho sol. Cuando se levantó, tenía fiebre. ¿Causa? Insolación. Insolación, profesor. Isolación, profe, isolación. Ajá. ¿Tratamiento? Tilenol. No, pero no. Hidratarlo. Hay que hidratarlo, Se le debe profesor. pasar. Se le debe pasar todo. No, que tome mucha agua mejor. O puede ser un golpe de calor también. Obviamente los niños de 8 meses necesitan agua. Tylenol. Forma de hidratarse. Importante darle agua. Exacto. Puede tomar del seno, porque obviamente el seno le ayuda ahí, la tetita, le ayuda para la hidratación. Muy bien, gracias. Bien, muy. A excepción de Francisco, que le mandó Tylenol, pues todos los demás, pues.
No, mentira, no, nada más. También puede Agua. trabajar por medio físico. Puede ponerle crema hidratante para hidratar la piel, ¿verdad? Exacto, Sí. también es otra buena opción. Muy bien, así me gusta, así me gusta. Así me gusta. Ok, 2 y 5. Hoy vamos a ver dos temas muy interesantes. Primer tema, vamos a entrar como tal en los diferentes tipos de derivación. Básicamente vamos a ver los teoremas, perdón, de derivación. Vamos a ver también las funciones trigonométricas, qué sucede con las funciones trigonométricas, a ver qué es lo que sucede. Ajá. Y para esto nos centramos en la página 107, sección 2.2 o 2 comandos. Ahí vamos a trabajar, vamos a compartirlo aquí rapidito. Ahí está. Esa es la sección que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a ir entre dos secciones, dos partes ahí que tienen que ver con estas las reglas de derivación y tiene también que ver con las funciones trigonométricas. Es una cosa muy interesante. Primero, constante. Siempre que yo tenga un número, su derivada es 0. No importa qué número sea, no importa si el número es positivo, si es negativo o si es 0, su derivada siempre va a ser 0. Ahí entonces vemos por lo menos... Ajá. Nos da la demostración del por qué. Y lo que me interesa es eso. Mira por lo menos el último caso. Y es igual a k pi cuadrado, siendo k una constante. Como es un número, como es una constante, sigue manteniéndose 0. Así que no importa qué número encontremos, no importa qué estructuras encontremos, siempre su derivada siempre va a ser 0. Potencia. Es interesante ahí porque nos presentan inicialmente algo que se llama el binomio de Newton. El binomio de Newton, perdón, es un binomio especial, una estructura especial que nos permite la posibilidad de encontrar los elementos de un binomio, no importa a qué número esté elevado. ¿Ok? Ahí nos dan la fórmula, pero lo que me interesa es esto que está acá abajo. La potencia. Yo tengo una X elevado a tanto, sería esa N, que vemos ahí, la pasamos como, ahora te está costando la entrada. Esto, la pasamos a la N y restamos 1. Siempre va a ser ese proceso de la derivada. Bajamos el exponente y restamos 1. Bajamos el exponente y restamos 1. Bajamos el exponente y restamos 1. Obviamente, si en alguna parte siguen entrando, si en alguna parte tengo un número delante de la X, obviamente tengo que multiplicar y eso. Veamos unos ejemplos rapiditos. Mira ahí, y lo que me interesa son los dos problemas, no tanto el primero, sino los dos siguientes, el x cubo y el siguiente que está ahí. Vamos a ver. Bien, mil disculpas. Voy a hacer el problema de la parte B, porque el problema de la parte B tiene cositas interesantes que no me lo explican muy de lleno, pero yo quiero verla. El de g de x igual a la raíz cúbica de x. Me confirman si se ve bien, si no se ve, si se escucha, si no se escucha. Me lo confirman, por favor. Vamos a desactivar el milagro. ¿Se ve bien? ¿Sin problema? Ok. Sí, profe. Bien. Eso sí tengo que decir que tuve una situación ahí con los pilotos que pensaba que los pilotos escribían, pero al final me di cuenta que no. Primero, la derivada de una raíz no existe. O sea, no puedo derivar la raíz directamente. Tengo que hacer algún tipo de elemento, de algún tipo de reestructuración, de forma que se pueda derivar la raíz. ¿Cómo lo voy a hacer? La raíz cúbica de un número sencillamente va a ser
esa estructura, o sea, la x elevado a un exponente fraccionario, siendo el denominador el índice y siendo el numerador la parte de adentro. Si por lo menos tengo la raíz cúbica de x al cuadrado, sería igual a x a la 2 tercios, siendo 2 el número que acompaña a la x y siendo 3 el índice de la raíz. Esto que yo tengo ahí sí lo puedo derivar, sí lo puedo estructurar. ¿De qué manera? G' de x va a ser igual a 1 tercio por x a la 1 tercio menos 1. Significa entonces que tengo que restar 1 tercio menos 1. Haciendo ese desarrollo rápido, sería 3, aquí me da 1, aquí me da 3, 1 menos 3, me quedaría menos 2 tercios. Significa entonces que la derivada, o sea, g' de x va a ser igual a 1 tercio por x a la menos 2 tercios. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que ahí nos surge una situación un poquito complicada, un poquito rara, porque el exponente me está quedando negativo. ¿Qué pasa o qué sucede cuando el exponente es negativo? A ver, ¿quién me lo puede comentar? Se invierte, profe. Exactamente. El numerador, el elemento, si está en el numerador, pasa en el denominador, y si está en el denominador, pasa al numerador. En este caso, sería lo siguiente. G' de ser igual 1 en la parte superior y en la parte inferior 3x a la 2 tercios. Como yo tengo una raíz, yo al principio, yo debo determinar mi estructura o mi derivada por medio de una raíz. O sea que esto no lo puedo dejar así. Tengo que pasarlo a una raíz. Sería entonces G' igual a 1 sobre 3 por la raíz cúbica de x al cuadrado. Y ahí está la respuesta, ahí está la solución del problema. Siendo 3 el denominador y siendo 2 el numerador. Hay que tener mucho cuidado a la hora de trabajar estos procesos y a la hora de estructurar eso, porque cualquier elemento puede ser un problema o una complejidad. ¿Alguna duda sobre ese problema? ¿Alguna pregunta sobre ese problema? Algo que no... ¿Ese problema en qué parte del libro está? Ese, te lo voy a poner aquí mismo. Ese está en la página 109. Ahí está. Sección... Profe, ¿me podría repetir la parte de cuando bajó el 3? Es que no escuché porque se me entrecortó. Por favor. Sí, ese. Esto aquí, de aquí a acá. Ajá. Ah, bueno, sería... Como tengo el exponente está negativo, él tiene que bajar, ¿ok? Tiene que ir acompañando el denominador, o sea, en este caso 3. Por eso yo lo coloqué de esa manera. Un momento, vengo. Bien. Tengo, mira. Ah. Pilotito. Bien. Ah, profe, ese es el de la regla de la cadena, ¿eh? Todavía no. La regla de la cadena la vamos a dar el día miércoles, si Dios nos lo permite. Ok. Él estaba en la parte superior y entonces necesita bajar, necesita ir a la parte inferior, necesita reestructurarse hacia la parte inferior. ¿Qué sucede? Que él queda en la parte superior, en la parte inferior con el signo positivo. Él estaba negativo y cambia el signo positivo. Y ya después de ahí lo paso a una raíz como tal. ¿Ahora sí? Sí, profe, ya. Gracias. Ok, dale. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta? Ajá. Bien. Voy entonces a resolver otro problema. Si no hay preguntas, si no hay consulta. De esa misma sección, la sección 2.2, y de esa misma parte,
que sería, ahí está. El problema C, la parte C, esa de ahí, vamos a resolverlo y vamos a ver cómo sucede o qué es lo que sucede en este caso. Vamos a ver. Tengo 1 sobre x cuadrado. Y igual a 1 sobre x al cuadrado. ¿Me confirman si se ve el azul? ¿Me confirman si se ve el azul o si no se ve el azul? ¿Sí se ve? Sí, Yo lo se veo. ve. Perfecto. Bien. Hay, para que se recuerde un poco de derivada. Profe, se ve un poco borroso. Bien. Esto, para que se recuerde un poco de derivada, es una fracción y normalmente las fracciones se derivan por medio de el teorema del cociente. Pero en este caso vamos a hacer algo un poco diferente. Lo que haré será lo siguiente. Pondré la y obviamente pondré la x y la voy a subir. Voy a utilizar el rojo. Voy a subirla de forma tal que me quede x a la menos 2. ¿Ok? Voy a subir esa estructura para que me quede el menos 2 ahí. Ahora bien, sería, voy a derivar esto normalmente. Y' sería igual Profe. a... Dime. Disculpe, ¿me puede aceptar nuevamente que estoy en el teléfono y ya me voy a conectar en la compu? Ah, ya Dale. se conectó. Ya se Sí. conectó. Dale. Ok. Hay gente entrando y saliendo y entrando y saliendo y entrando. Ahí no se puede usar la regla de la diferenciación más fácil. Es más fácil en este caso desarrollarlo así que con la regla de la diferenciación. Por eso te dije que en este caso es preferible hacerlo así. Sería menos 2 porque va x a la menos 3. ¿Por qué menos 3? Porque esto me va a salir de menos 2 menos 1. ¿Ok? Sería entonces y' igual a menos 2 en la parte superior sobre x a la 3. O x al cubo. Y ahí entonces se quedaría la respuesta como tal. Es más sencillo en este caso ir por este camino. ¿Por qué? ¿Y por qué cuando puedo así y cuando no puedo? Cuando el numerador sea un número, ya sea positivo, negativo o cero, o una constante, intente irse por este camino. ¿Ok? Esto es de los exponentes negativos. Este es el teorema de los exponentes negativos. Así se llama ese teorema. Intente irse por aquí. Si muy por el contrario tengo una función y en el denominador tengo algún tipo de estructura un poco diferente, entonces sí se váyase por el teorema de el teorema de el cociente, perdón. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? Bien. Recuérdense que a mí siempre me gusta verles las caras, así que los que puedan pónganse para ver qué es lo que están haciendo, para ver si es que están comiendo o están pensando o qué es lo que están haciendo. Bien. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo de algo que es un poco extraño. Me piden ahora, aquí está, calcular la pendiente de la siguiente gráfica. F de x es igual a x a la 4. Y me piden su pendiente. Y no solamente me piden su pendiente, me piden también que yo analice la pendiente cuando x vale menos 1, cuando x vale 0 y cuando x vale 1. Me lo piden en esos 3 puntos. Cuando vale menos 1, cuando vale 0, cuando vale 1. A ver qué es lo que sucede. Bien, hablamos de pendiente y yo les dije y les comenté el día miércoles algo muy interesante sobre la derivada. Y yo les dije, la derivada es... ¿Quién se recuerda lo que yo dije? Era una definición que yo les dije, por favor, muchachos, escríbanla, que esa es importante. La derivada es... A ver, ¿quién me la puede decir?
La pendiente de la la- recta tangente. A la La curva. pendiente en un punto de ella, exacto. La pendiente de la recta tangente a la curva en un punto de ella. Ahí me lo está diciendo la misma definición. Si a mí me dan una función como esta y me piden su pendiente, básicamente lo que me están pidiendo es la derivada de la función. ¿Ok? Si me dan una función y me piden su pendiente, lo que realmente me piden es la derivada. Sería entonces, voy a buscar la derivada. Recuérdese que la pendiente se define también con la letra M. Eso nosotros lo vimos, debieron haberlo dado en el colegio, allá cuando dieron un poco de geometría analítica, que veían las distancias, que decían que la distancia es igual a la raíz, o cuando buscaban la pendiente, o cuando buscaban una recta, las ecuaciones de la recta, veían también la circunferencia, veían también la elipse, la hipérbola, etcétera, 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 etcétera. Bueno, todo eso nos sirve también acá. Voy a buscar la pendiente. M obviamente va a ser igual a la derivada de la función, es decir, que va a ser la derivada de x a la cuarta. Sería 4x a la 3. ¿Por qué x a la 3? Porque siempre se le resta 1. Siempre se le resta 1. Bien. Ahora, esta pendiente, ya se queda así, esta pendiente me piden evaluar esos puntos. Vamos a empezar a evaluar. La prima, cuando vale menos 1, sería 4 por menos 1 al cubo, y eso me da menos 4. La otra, derivada, cuando es 0, sería 4 por 0, que es igual a 0. Y obviamente una tercera, cuando es 1, que sería 4 por 1, y eso es igual a 4. Ahí está. No solamente busqué la pendiente de la función, sino también que busqué su derivada. Bueno, busqué los puntos importantes de derivada. ¿Alguna pregunta en este problema? Realmente es un poco como el consejo que me dio mi profesor de cálculo, y se los comparto con ustedes. Si usted no sabe qué hacer, derive. O sea, realmente en este tipo de problemas, si uno no sabe qué es lo que tienen que estructurar o qué es lo que tienen que trabajar, sencillamente nos limitamos al proceso de derivación. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, algo que no haya quedado claro? Todo con manito arriba, que comprendió. Profe, ¿las pendientes, eso usted lo da o La pendiente tú la buscas. la que te da de que x igual a menos 1? Esto yo te lo doy y esto no te lo doy. Ah, ya. Esto de aquí abajo tú lo buscas. Esto tú lo buscas. Eso tú lo buscas. Esto lo demás yo te lo doy. Ya. Vamos a ver otro ejemplo que tiene que ver con ecuaciones de la recta. Bien. El siguiente ejemplo nos dice que tenemos que encontrar la ecuación de la recta tangente a la siguiente gráfica. Encontrar la ecuación de la recta tangente a la siguiente gráfica. F de x es igual a x cuadrado cuando x es igual a 2. Me piden encontrar la ecuación de la recta tangente a esa gráfica cuando x vale igual a 2. A menos 2, perdón, a menos 2. Menos 2. Bien. Primero, haciendo un recorderis muy general de rectas y esas cosas. Una ecuación tiene la siguiente manera. Puede ser y igual a mx más b, o la que normalmente utilizamos, que es y
menos y sub 1 igual a m por x menos x sub 1. Esa es la que normalmente utilizamos para buscar la ecuación de una recta. Bien. Profe, una ahí de forma general. Sí, exactamente. Aquí lo que normalmente sí necesitamos es un punto P, que va a ser ese x1 y y1. Y además de eso necesitamos nuestra m, que sencillamente es la pendiente. Haciendo un poco de ese análisis de la pendiente, me puedo recordar también de que había situaciones que pasaban con las pendientes. Si las rectas, o si tenía dos rectas que eran paralelas, ¿qué pasaba con las pendientes? A ver, ¿quién se recuerda? Si tenía rectas paralelas, ¿qué pasaba con la pendiente? ¿Nadie se recuerda? Pregunta. Si tengo No me dos recuerdo, rectas, profe. si tengo dos Sí. rectas paralelas, No es que, o sea, una pendiente de la otra iba a tener el signo contrario. O sea, que iban a ser iguales, pero las diferenciaban el signo. Que son perpendiculares, profe. si las rectas son paralelas, tengo dos rectas paralelas. Tengo dos rectas paralelas. Vamos a hacer dos rectas. No tendrían la misma pendiente. ¿Las pendientes son iguales o son distintas? Si son dos rectas, son paralelas. ¿Qué me dices, Oriana? No tendrían la misma pendiente. Son iguales, profe. Exacto. Las iguales. pendientes son iguales. Si las rectas son paralelas, las pendientes son iguales. Si las rectas son perpendiculares, ¿qué pasa con la pendiente? Ahora sí. Tienen una relación entre ellas. Son diferentes, profe. No, tienen signo contrario. Tienen signo contrario y son totalmente opuestas. O sea, M1 va a ser menos 1 sobre M2. Siempre va a tener todo contrario, tanto el signo como la forma. Se van a invertir y nos va a dar esto. ¿Es importante recordar esas cosas? Sí, es importante recordar estas cosas. Porque a la hora de la prueba yo le puedo poner un problema que tenga que ver con pendiente, que tenga que ver con rectas paralelas y perpendiculares. Dada la recta tal, y váyase por ahí. Profe, para quedar claro, entonces, dos rectas no verticales, por ejemplo, en un plano no son paralelas si tienen la misma pendiente o distintas intersecciones en Y. Dos rectas, si son paralelas, tienen la misma pendiente. Ok. No importa si son perpendiculares, si son horizontales o son diagonales. Dos rectas paralelas tienen la misma pendiente. Dos rectas perpendiculares, sus pendientes son distintas. O sea, una es el opuesto negativo de la otra. O sea, una es la inversa de la otra con signo negativo. Si son perpendiculares. Hay un teorema en lo que es geometría. Porque a ver, la matemática se fundamenta, no había visto Milagro, hola Milagro. La matemática se fundamenta y veo el tablero allá, arte, y están trabajando con la sílaba, arte, allá. Bien, la aguda, la grave, la esdrújula. La matemática es como si fuera un muelle. ¿Sabes lo que es un muelle, no? Sí. No, que tiene pilotes, ¿verdad? Hay unos pilotes ahí que uno llega un poquito más alto. Así se fundamenta la matemática, en estructuras que son definidas y ya está. La geometría se fundamenta en 5 pilotes, que son los 5 teoremas fundamentales de la geometría. Hay uno que dice que en un plano hay infinitos puntos. Sí, es verdad. Por una recta pasa un punto. Sí, es verdad.
para hacer una recta solamente se necesitan 2 puntos. Sí, es verdad. Hay uno que dice que por un punto en una recta solamente pasa una línea perpendicular. Ese se llama el quinto postulado de Euclides. Y es cierto hasta cierto punto. Después de muchos años hubo gente que estudió eso, le incentivo a que busque el quinto postulado de Euclides, que dio cosas muy interesantes que tienen que ver por lo menos con la latitud y la longitud. En este caso solamente lo que nos interesa es que es perpendicular, o sea que nada más pasa un punto por ahí. Y entonces me va a quedar todo lo tengo que recordarme. Vamos al problema. Bien. Se supone que para hacer ese problema, se supone que para yo tener una respuesta, y se me acaba de perder el piloto. ¿Dónde está? Aquí. Bien. Para yo darle una respuesta, yo tendré que utilizar la siguiente función. Y menos y sub 1 igual a m por x menos x sub 1. Pero para eso, yo necesito un punto P, que sería x1, y1, y necesito también m, o sea, necesito mi pendiente. Lo primero que voy a intentar buscar es ese punto P, x1, y1. ¿Cómo voy a buscar ese punto? Bueno, ya a mí me están dando la x. Necesitaría entonces encontrar el valor de y. Pero yo realmente no tengo una y como tal. Yo tengo el f de x. Sin embargo, y va a mi f de x. O sea, y va a ser igual a la función que yo tengo. En otros casos, y va a ser igual a x al cuadrado. Reemplazando el menos 2, y es igual a menos 2 al cuadrado, por lo tanto que y es igual a 4. Y ahí entonces nos daría, cuánto vale y. Con eso yo puedo concluir que mi punto P va a ser igual a x, que vale menos 2, y y, que vale 4. Y ese es el punto P que yo estaba necesitando. Ya tengo una parte. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Reemplazarlos en la ecuación y buscar la pendiente. Necesito buscar la pendiente. Exacto, necesito buscar la pendiente. Para buscar la pendiente, ¿con qué me debo ir? Para buscar la pendiente, ¿con qué me debo ir? Básicamente con la derivada. Voy a tomar la función y voy a derivar la función a ver cuánto da. La pendiente va a ser igual a la derivada de la función, o sea, f', es decir, 2e. Esa es su derivada. Ahora, voy a tomar ese punto, que era menos 2, que era el punto que me estaban dando, y voy a reemplazar para saber cuánto es el valor numérico. Menos 4. Así que mi pendiente es igual a menos 4. ¿Ok? Ahora, teniendo esa pendiente, teniendo el punto P, puedo reemplazar en la función que se me está presentando. O sea que y menos y sub 1 es igual a m por x menos x sub 1. Sería entonces y menos y sub 1 me dio 4. Me dio 4. Es igual a m, que vale menos 4, por x, vale menos 2 la x sub 1, pero como tengo menos, me queda más 2. De ahí resuelvo rapidito. Ya sería 4x más y más 4 igual a 6. Voy a colocar para ver si se ve bien. Voy a bajar.
se ve un poquito mejor. Y básicamente entonces esa sería la respuesta. Esa sería la ecuación que yo necesitaba para encontrar la línea, la recta. ¿Hasta ahí termina, profe? ¿O Hasta ahí termina ya. hasta ahí? Es que nosotros yo la había dado, pero de otra manera, profe, pero como hablaba de derivada, ya que hacer Sí. el método. Tengo que derivar ahí. Obviamente, estos procesos se hacen un poco diferentes en el colegio. Aunque me dan unos puntos y tengo que buscar la pendiente. Y entonces me dicen que la pendiente es... ¿Y dónde está? Profe, y también se podía hacer con la otra ecuación, ¿no? La otra de Dicen- que y es igual a mx más b, ¿no? Quizás podría. Nos dicen entonces que la pendiente es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Allá en el colegio nos hablan de eso. Manito arriba el que se recuerda de eso. Milagros hace así, porque Milagros no se acuerda. Profe, mi profesor no dio eso, a mí no me dieron eso. Nunca. No, es que yo lo di, bueno, yo lo di en la UNACHI. Eso sí, yo lo di ya. Ah. Te está dando en ¿Y física qué tú diste matemática. en la UNACHI? Ya que estamos, ¿qué tú diste en la UNACHI? Di derivadas, di las ecuaciones estas que dimos en las charlas también. ¿Qué estabas dando? Y entonces, ¿qué era un curso o licenciatura? ¿O qué era lo que era? Era medicina. Ah. Pero, o sea, yo estudié otra carrera, yo estudié microbiología, profe, también. Microbióloga. Oh, wow. Ajá. Muy bien. Políglota la gente, tienen varias carreras. Así da gusto. Mira, hay de todo en la viña del Señor. Muy bien. Entonces, es interesante ver ese análisis, es interesante ver esa estructura que se genera ahí por medio de la derivada. Buscando ecuaciones, todo por medio de la derivada. Bien. En la prueba probablemente pueda ser la posibilidad, existe una posibilidad de que yo le dé una función y yo le diga, busque la derivada de la función por medio de la definición. Y usted tiene que buscarlo por la definición grandotota. Y después otro inciso ahí, analiza la continuidad de la función por medio de la derivada. Y le pone el otro inciso ahí. Y otro inciso ahí, busque la ecuación de la recta tangente en el punto tal. Y entonces usted tiene que buscarla de esta manera por medio de la derivada. O sea que así como la prueba anterior, que en un problema pedíamos varias cositas, bueno, así mismo va a suceder. En la mayoría de los problemas va a ser así, de hecho. De las pruebas, no de las tareas. Bien. Si no hay ninguna duda, voy a pasar entonces a analizar o a seguir analizando diferentes tipos de funciones, diferentes tipos de estructuras trigonométricas y demás que hay ahí. ¿Por qué? Porque hay más teoremas interesantes, teoremas importantes. Obviamente usted se sabe o debería saber, manito arriba el que ya vio derivadas o que sabe un poco de derivadas, manito arriba. Ya sabemos que Milagro lo sabe, que no lo dijo. Los demás, ok. Evelyn también ya lo sabe. Ya nosotros sabemos lo que es la derivada de seno y coseno, obviamente. Ya usted sabe estas derivadas, lo cual comentárselo no es nada nuevo. Lo que me interesa a mí es lo que está un poquito más abajo. Esta demostración me resulta muy interesante porque el día de la prueba es probable que yo le ponga una función trigonométrica y que usted tenga que demostrar la derivada de dicha función trigonométrica por medio de la definición de la derivada. Y ahí está. Creo que nosotros hicimos para el coseno el día miércoles, creo que nosotros hicimos, pero ahí está la del seno. Obviamente también está la de la tangente, secante, cosecante y cotangente, así que alguna de esas probablemente puede ser que vengan para el día de la prueba. Lo que me interesa más que nada son estos problemas.
¿Ah? ¿En qué página estamos? Estamos en la página 112, Ok. capítulo 2. 112, 1, 2, 2, 102. Que por cierto, 19 años hoy del 9/11. ¿Ustedes ya habían nacido cuando pasó lo del 9/11? Sí, profe. Sí, profe. Teníamos ¿Cuántos un años año, tenían profe. ustedes? ¿Cuántos años? Eh, Un año, profe, un año. Ah, estaban empezando. Ya yo estaba casi saliendo de la primaria. No voy a decir cuántos años, pero ya casi estaba saliendo. Casi saliendo. Para llegar a ser matemático, profe. Ah, Para llegar a ser matemático. para llegar a ser matemático. Exactamente. Lo que me interesa un poco de esos límites más que nada es el segundo, el B, que pareciera como fuera un límite que tiene que ver con fracciones, pero realmente el arreglo que hacen ahí es muy interesante, muy bonito, y entonces ese arreglo nos da la posibilidad de trabajar un poco más. Yo les enseñé a los muchachos de la mañana esta gráfica que está aquí, y se los enseño a ustedes también, y les hago la siguiente pregunta. Denme ejemplos de esa gráfica en la medicina. O dónde ustedes meterían o dónde ustedes reconocen esa gráfica o una parte de esa gráfica o toda esa gráfica en la medicina. A ver quién me puede decir. En el crecimiento y desarrollo del neonato. Mira, muy bien, Luis. Ahí la microbióloga, ¿eso no tiene algo que ver por ahí en ese sentido? Pero parece como las ondas del sonido. Ajá, aparecen las ondas del sonido. A mí me recuerda un poco a los que son un músculo. Me recuerda un poco. La fibra y esas estructuras ahí. Me recuerda un poco a eso. Algo más, obviamente fuera de la medicina también puede ser. Compártanme, porque me Puede interesa. ser el paraguas cuando se lo vuela la brisa, profe. El paraguas cuando se lo vuelve la brisa. Muy bien, Luis. Esos son los comentarios que a mí me gustan. Son los comentarios que a mí me interesan. Parece una montaña, obviamente, la lógica. Y obviamente un valle. Si uno lo mira de medio lado, tiene una forma muy interesante. También parece una hélice, profe. Muy bien, Luis. Oh, Luis está. Así que me gusta, así que me gusta. Parece una hélice también. O sea que realmente mire la cantidad de elementos, la cantidad de estructuras. Si usted solamente coge una parte, pareciera la vela de un barco. Coja esta parte nada más, mire. Esta parte nada más. Le dibujaría Parece un lazo, profe. un lazo también a las niñas que les gusta. O un gato, eso, profe, uno se lo pone aquí. Ajá, también parecen de esos gatitos que lo usan los hombres. Porque yo realmente esos gatos nunca me gustó usar. Lo usé una vez y ni más. Yo soy de corbata. Ya parece chef. Digo, ya parece camarero. Yo soy de corbata. Bien, vamos a seguir viendo cositas y cositas. No voy a entrar tanto en detalle en lo que es seno y coseno. Voy a entrar un poco más en detalle cuando llega a lo que son tangente y cotangente, porque esas sí me interesan un poquito más. Y si ustedes vieran, hay unos problemas ahí que tienen una vuelta muy, muy interesante. Voy a hacer ahora el siguiente teorema, que el siguiente teorema me resulta importante, que es la regla del producto o el teorema del producto. Este teorema nos habla de la siguiente manera. F por G' más G por F'. O sea, teniendo la multiplicación de dos elementos, sería la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. A veces uno se puede equivocar y derivar al revés. Existe la posibilidad de que hay gente que hace eso. ¿Está malo? En este caso no, porque tengo el signo de intermedia más. Y obviamente la propiedad conmutativa nos habla de que
el orden de los factores no altera el producto. 2 más 1 es lo mismo que 1 más 2. Así que en ese sentido, derivar al revés o derivarlo de otra manera no causa tanto problema. Lo que sí es importante saber es que yo tengo que derivar todas las estructuras como tal. Vamos a ver unos ejemplos para ver qué se nos estructura y qué se nos especifica ahí. Ahí también está la demostración, que es muy interesante, que me gustaría, mira, a mí me gustaría que ustedes analizaran esas demostraciones o por lo menos que las vieran. ¿Por qué? Porque esas demostraciones les va a ayudar a usted a la hora de demostrar las derivadas por medio del teorema, o sea, por medio de la definición, perdón. Estas demostraciones ayudan mucho para ver cómo se estructura, qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. Así que, revisando por ahí. Porque de que viene, viene y no lo para nadie. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a derivar un ejemplo. ¿Qué sería lo siguiente? Tengo h de x es igual a 3x menos 2x cuadrado. Y entonces tengo también 5 más 4x. Vamos a ver entonces cómo yo voy a derivar esa situación. Obviamente la idea principal sería colocar la primera y voy a derivar la segunda. Voy a hacer el procedimiento directo. No voy a poner trabas, ni peros, ni cosas así. Sencillamente iré directo. 3x menos 2x cuadrado por la derivada de 5, ¿cuánto es? La derivada de 5 Creo que es 0. es 0. ¿Por qué? Porque todo número solo es 0. La derivada de 4x, ¿cuánto es? 4. 4. La derivada de x, siempre que yo derive x, siempre su derivada va a ser 1. Eso siempre téngalo presente. ¿Ok? En ese caso, como era 4x, se fuera 4 por 1 y 4 por 1 sencillamente es 4. Así que aquí sería... Profe, repite esa parte que no le escuché. Que está lloviendo bien duro, profe, no le escucho. ¿Dónde vives tú? En Chorrera. Acá, en lo que es Los Santos, un solazo horrible. Pero bueno. ¿Usted allá, profe? Sí, es joven. Yo soy de un lugar que se llama Las Tablas. Ah. Donde están los mejores Acá en carnavales Chiriquí está del cayendo mundo. nieve, profe. Ah, o sea. ¿Dónde son los carnavales, profe? Ay, sea. O sea. Por allá donde los carnavales. Sí, por acá los carnavales y eso. Acá. Bien, ¿qué sucede? La derivada de 4x va a ser igual a 4 por la derivada de x. La derivada de x siempre va a ser 1. Su derivada siempre va a ser 1. 4 por 1 va a ser igual a 4. Por eso entonces que la derivada es 4. Ahora sí, Jackie. Sí, profe, ahora sí. Vale. Bien. Ahora, más, coloco esta igual, más 4x, y voy a derivar la segunda parte, o sea, esta situación que está acá. La derivada de 3x, ¿cuánto es? 3. ¿Hacen así, ve? Ahí está. 3. Y la derivada de menos 2x cuadrado, ¿cuánto es? 4x. 4x. Menos 4x. Un momentito. Menos 2x. Profesor, ¿dónde aparece? Disculpen la tendencia que tuve que llamarle la atención a unos sobrinos. Bien. La derivada de menos 2x cuadrado sería menos 4x. ¿Por qué menos 4x? Porque cuando yo derivo 2x cuadrado, negativo, sería menos 2 por la derivada de x cuadrado, 2x, o sea, menos 4x. Esa derivada ya tenemos que hacerla mentalmente, ya debemos de tener esa estructura mental porque se
supone que la mayoría se la sabe. Finalmente, entonces, es estructurar eso, multiplicar eso, de forma que nos dé una respuesta. Quedaría 12x menos 8x cuadrado más 15 menos 20x más 12x menos 16x cuadrado. Me daría entonces 16 menos 8. ¿Cuánto me daría? ¿Cuánto, profe, que se cortó? Menos 16 menos 8. Menos 24. Menos 24. Menos 24. Menos 24 x cuadrado. Dice ahora 12 por 20 y 20 y 12. ¿Cuánto da? Profe, la parte de arribita no se ve ahí. No logro verlo. Los ganchitos eso. O esto acá arriba. Tercer paso, el tercer paso. El tercer paso, profe. 12x menos 8x cuadrado más 15 menos 20x más 12x menos 16x cuadrado. ¿Cuánto me daría entonces? 12 menos 20 más 12. 12 menos 4. 4. 4, profe. positivo o negativo. Positivo. ¿Qué? Porque 24 es positivo menos 20 que es negativo. Ahí está. Y se coloca, cuando se restan signos diferentes, se coloca el signo del mayor. Y obviamente el 15, así como Francisco solo por la vida. Nada más se ríe. Bien. ¿Tengo que factorizar ese trinomio que me quedó en la parte inferior? No, no lo tengo que factorizar. Lo dejo así como está. No lo toco. ¿Por qué? Porque si usted lo llega a factorizar, ¿sabe lo que va a pasar? Va a volver acá atrás. Va a volver al principio. Entonces, no lo haga. Déjelo así. Bien. Ahora, vamos a ver el siguiente. ¿No hay ninguna pregunta sobre ese problema? Manito arriba, manito abajo. Profe, la derivada de 3x es 3. ¿Sí? Sí, muy bien. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo es esa derivada de que escalar por una función? La derivada de escalar por una función es esto lo que yo estoy haciendo acá. Es por lo menos menos 2x al cuadrado. Este es un escalar. Y obviamente esta es tu función. Tú solamente derivas la función, no derivas el escalar. Esa idea de escalar tiene mucho que ver no de alpinismo, sino de vectores. Porque acuérdate, en vectores tengo magnitudes escalares y tengo magnitudes vectoriales. De hecho, ya que estamos aquí con vectores, una preguntita rápida. Un vector tiene 3 elementos. ¿Cuáles son? ¿Cómo, profe? Un vector Magnitud, tiene dirección y Magnitud, Dirección y sentido. magnitud, dirección y sentido. La magnitud que se buscaba con la raíz, la sumatoria de la fuerza en x al cuadrado más la sumatoria de la fuerza en y al cuadrado. La dirección que se buscaba con la tangente a la menos 1 y el sentido que se veía si era para dónde pasar. Sureste, noroeste, etcétera, etcétera, etcétera. Esa idea de escalar y vectores es más de acá. Acá decimos más que nada coeficiente, pero cuéntame. Listo, profe, gracias. Y también de que en Nada, formas Dios. cilíndricas, profe. ¿Cómo? Y que en formas cilíndricas que la identificaba y que si era X unitario y Y unitario. Exacto. Cuando te salían las componentes en X y en Y.
Ay, 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 ay. Dice, y igual por lo menos yo esa función, yo te puedo pedir que tú le busques la ecuación de la recta tangente en un total. Por lo menos. Por ejemplo. Así que con mucho cuidado en ese sentido. Bien. ¿Qué sucede Pero ahí? usted no va a pedir eso, ¿verdad, profe? No, yo voy a pedir algo más difícil. Bien. Obviamente. Ajá. ¿Qué tengo que hacer en ese caso? Aquí tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque tengo que analizar dos puntos. Tengo que analizar esto que está aquí y tengo que analizar esto que está acá. Son dos funciones distintas. Como son dos funciones distintas y están una al lado de la otra, están multiplicando. Al estar multiplicándose, entonces estamos hablando de producto. Sería entonces la primera por la derivada de la segunda. ¿Cuánto es la derivada del seno? Rapidito. Coseno. Coseno, muy bien, Evelyn. Más seno de x por la derivada de 3x cuadrado sería 6x. La derivada de 3x cuadrado sería 6x. Y ya entonces sencillamente puedo organizar eso bien bonito, bien bonito. Acá. Y obviamente esa es la respuesta que me da. Bien. ¿Qué sucede? Esta función que nos está dando tiene una implicación muy interesante en cuanto a la derivada. Profe, disculpe, ahí decía más 6x seno de x, decía ahí. Sí, joven. Sí, joven. Ya. Bien. Ok. Como les decía, esta función tiene implicaciones muy interesantes. ¿En qué sentido? Que esta es una función cuya derivada es infinita. ¿A qué me refiero que es infinita? Que si yo puedo seguir derivando una y otra y otra y otra vez, de forma que no me va a terminar una respuesta exacta, o sea, no me va a dar tipo 0. ¿Ok? ¿Qué sucede? ¿Todas las funciones son con derivada infinita? No. La vez pasada, nosotros el día miércoles, si no me recuerdo, que Jorge, ¿estás por ahí? Si saca. Sí, profesor, dígame. Ajá. Me recuerdo que Jorge me dijo que cuando estaba en el colegio, él hicieron ese análisis que tenía que ver con el seno de x, y la derivada de seno, coseno, y por ahí se iban, ¿verdad? Es correcto. Es correcto. Entonces, significa que eso tiene una derivación infinita. Eso genera muchas implicaciones ¿cómo se llama? En grandes campos que usted no tiene la más mínima idea. ¿Eso lo vamos a analizar? Sí, vamos a analizar derivadas superiores, se llama eso. Yo les daré una función y usted tendrá que buscar, digamos, por ejemplo, la décima derivada de la función. O sea, que usted tendría que derivar 10 veces. O tendría que buscar una función, la tercera derivada, pero de un bicho que es como una cosa. Es como una cosa como así de grande de la pantalla. Así que vaya preparándose un poco así a esas cosas. Así de grande como la muela que le sacaron a Francisco. Así mismo. Sí, profe, yo le iba a preguntar, o sea, que si íbamos a derivar como varias, pues. Vamos a hacer derivadas, eso se llama derivadas de orden superior, lo vamos a hacer. Vamos a hacer derivadas implícitas también, esa otra cosita que está ahí. Acuérdense que aquí yo les voy a compartir. Ajá, que me dijeron, profesor, ¿cuándo va a mandar el documento actualizado? Yo por ahí lo mando. Mire todo lo que todavía nos falta, todavía estamos aquí.
Todavía estamos en la derivada de función trigonométrica. Nos falta ver la regla de la cadena, nos falta ver las derivadas de orden superior, esa es la que estoy diciendo, las segundas, terceras, cuartas derivadas. Nos falta ver la derivada implícita, o la derivación de forma implícita, ¿verdad? Y nos falta ver también las ecuaciones diferenciales lineales de primer grado. O sea, ahí, chichita. Si la prueba anterior estuvo buena, pues esta es la que va a estar mucho mejor. No es por meterle miedo, pero para meterle miedo. Y obviamente acuérdense también la exposición. Vaya buscando cositas. Vaya buscando sus cositas. Vaya haciendo sus evaluaciones y todo esto. Comentarles también algo de la exposición rápidamente. Vamos a hacer alguno que otro cambio. Entre esos cambios será que por lo menos si Evelyn no expuso y fue la coordinadora, en esta vuelta Evelyn sí expone. Es decir, que los que no expusieron, o sea, los que pusieron la primera vuelta no expondrán en la segunda vuelta. Les tocará a otras personas. Y los que fueron coordinadores en esta vuelta no van a ser coordinadores en la otra vuelta. Profe, pero uno se puede cambiar de grupo, ¿verdad? ¿Por qué usted se quiere cambiar de su grupo? ¿Por qué? ¿Por qué se Profe, para conocer a los otros compañeros. Sí, profe, para interactuar con la otra gente, ¿sabes? Que uno es de acá y de allá y así. No, yo soy de acá, no soy de acá ni de allá. Yo soy de acá nada más, yo no sé. Profe, pero entonces, ¿uno puede cambiarse de grupo? En principio no debería poderse. Ya que en segundo sí. En principio, en segundo, estamos muy chistosos hoy. Bueno, si llega a haber en consenso entre los dos grupos que quieren hacer cambios, sí, no hay problema. Pero obviamente tienen que avisarme con antelación. Y avisarme bien y reestructurarme bien, porque usted sabe que yo tengo mi estructura acá, no me estén cambiando las cosas porque después se me desecherera toda esta cosa acá y como un lío, entonces, no. Pero si no hay o sea, si yo, por mí no hay problema. Pero ya te digo, lo ideal sería que no, lo ideal sería que tú te mantuvieras. Eso sí, si tú expusiste en esta vuelta, ahora no te va a tocar poner. Puede ser que te toque coordinar, puede ser que te toque hacer PowerPoint, puede ser que te toque hacer otras cosas. A mí me gustaría que se mantuvieran para ver cómo los grupos van trabajando y van exponiendo y van estructurando. Les traje este problema, pero bueno, eso lo veremos más adelante con... Ajá, y entonces en las exposiciones habrán algunas otras cositas. Puede ser que hagamos votaciones en línea. Como no lo hicimos la vez pasada, en esta vuelta puede ser que la hagamos. En donde ponemos ahí unas encuestas rapiditas ahí de votación para votar por lo menos si Milagros puso bien o no puso bien. Ajá. Vemos entonces este problema aquí y este problema resulta muy interesante. ¿Por qué? Porque son dos cosas que parecen igual, pero no son igual. Si usted ve la primera parte, que los comparto aquí rapidito. Si usted ve esta primera parte aquí, nos dice que es por medio de la regla del producto. ¿Por qué? Porque tengo 2x y tengo el coseno de x. Y entonces me lo trabajan de esa manera. La primera, que sería 2x, por la derivada del coseno, que es menos seno. Y obviamente sería coseno por la derivada de 2x, que es 2. Pero en la otra situación, en la otra estructura, o sea, en esta que yo tengo acá, en esa estructura, me trabajan un poco distinto. Me trabajan por la regla del múltiplo por la constante, o la de la escalar que estaba diciendo Francisco hace un momento, en donde sencillamente yo tengo 2 por el seno de x. ¿Cuál es la diferencia ahí? Que al principio el 2, si tienen x en una y el otro no tiene x. Una x, mira cómo me cambia todo el proceso de derivación. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer los análisis para ver qué tipo de estructuras yo voy a utilizar
porque sencillamente es muy complicado la evaluación de cada uno de ellos. Me resultó muy interesante, es el problema, el ejemplo 3. Estoy ahora mismo en la página 120. Ahí nos hablan de la regla de producto, muy interesante. Página 120, el ejercicio 3, el ejemplo número 3, que me parece realmente interesante y realmente importante, porque se hace ese análisis ahí y ayuda mucho. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre ese problema o alguna consulta de ese problema, siendo las 3:06 de la tarde. ¿Nada? ¿Todo claro? Francisco está pensando. Evelyn mira y piensa. Angie también mira y piensa. ¿Ninguna consulta, ninguna pregunta sobre ese problema en particular? Analícelo, piénselo. Profe, es que yo no sé ni qué preguntar. Entonces sí andamos mal. Yo estoy así. Estamos mal, Cristi, entonces. Una pregunta. Solo por la X no se utiliza la regla del producto. Exactamente. Solamente porque aquí no tengo X, solamente porque aquí en este pedacito ahí no tengo la X, tengo que utilizar entonces esa otra regla. También por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de escribir, porque si escribo mal, todo se produce y se estructura mal. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Si no, entonces para seguir haciendo cositas de matemáticas. Irnos entonces a la siguiente estructura, o sea, a esta que yo tengo acá, que sería la regla del cociente. Ese es el otro teorema que tenemos. Este teorema es no más complicado, bueno, un poquito más complicado, pero un poquito más peligroso. ¿Por qué yo digo peligroso? ¿Por qué? Porque yo tengo un signo de menos. Y siempre que yo tengo menos, hay peligro. Siempre que yo tengo menos, hay algo que tengo que analizar, que tengo que tener muchísimo cuidado a la hora de trabajar. ¿Por qué? Porque no se generan estructuras de la misma manera, no se generan elementos de la misma manera y hay que tener sumo cuidado para el proceso del trabajo. Voy a ver un ejemplo. Obviamente aquí está también la demostración. Mira la demostración chiquitita, bien bonita ahí. Una demostración que todos acá pueden hacerla con facilidad, sin problema y sin... Fácil. Así que realmente no hay muchas trabas. Mire, yo se los estoy diciendo a ustedes, revisen las demostraciones, porque si yo les digo a ustedes, demuéstrenme que la derivada de la secante es igual a la secante por tangente, a usted le toca demostrar eso. No sé. Para que chepa. Bien. Voy a ver el siguiente ejemplo. Ahí está. Tengo el siguiente ejemplo. Y ahora entonces me toca analizar y ver esa estructura como tal. Sería entonces y' igual a el denominador por la derivada del numerador. ¿Cuánto es la derivada del numerador? ¿Quién me lo dice? 5. Muy bien, Angie. Perfecto, maravilloso. La derivada de 5x es 5 y la derivada de menos 2 es 0. Menos el numerador por la derivada del denominador. ¿Cuánto es la derivada del denominador? 2x. 2x. Muy bien, Evelyn. Sería bajo el 2, 2x y la derivada de 1 es 0. 2x. Y obviamente en la parte inferior coloco el mismo denominador y lo elevo al cuadrado. Normalmente ese denominador no se toca, solamente se deja así indicado. Normalmente no se desarrolla. Algunas veces, muy contadas veces,
se puede hacer la simplificación de ellos, pero normalmente no se toca. Y' sería igual a 5x cuadrado más 5 menos 10x cuadrado menos 4x. Obviamente todo sobre x cuadrado más 1 al cuadrado. Y' sería igual a menos 5x cuadrado más 4x más 5 todo sobre x cuadrado más 1 al cuadrado. Y ahí entonces tenemos mi respuesta. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, algo que no haya quedado del todo claro? Voy a copiar esto de nuevo. Yo creo que no se veía muy bien. Profe, no borre. Ah, que borre, voy. Por favor. Por favor. Ah, borre. Ah, Por favor, no. ok. Es que te entendí, porfe, borre. Ya, ok. Profe, ¿podría decir que no es muy bien cuando estaba explicando? Primero, el denominador por la derivada del numerador, o sea, por la derivada del de arriba. La derivada de 5x es 5 y la derivada de 2 es 0, así que sencillamente 5. Menos el de arriba por la derivada del de abajo, o sea, la derivada de 2x, de x cuadrado más 1, que es 2x. 5 por x cuadrado, 5x cuadrado, 5 por 5, 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, pero con el menos menos, y 2 por 2, 4 negativo, pero con el menos más. 5 y 10, 5 porque se resta y se coloca el signo de mayor, 4x ahí y el 5 ahí. En el denominador no cambia, profe, se queda con x al cuadrado más 1. Al cuadrado, exactamente, el denominador no cambia. En el numerador yo no veo tan claro, primero, que se pueda factorizar, primero no tengo claro que se pueda factorizar, y segundo, no creo que sirva de mucho factorizar al numerador, porque pareciera como que si no se pudiera simplificar. Entonces, como ni una ni la otra, sencillamente entonces se deja ahí. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, algo que no haya quedado del todo claro? Tengo sueño, no es pereza. Profe, se está botezando. Debe estar botezando. Bueno, voy a pegar el sueño. Los Profe, profesores, profe, ¿y su bebé, profe? los profesores estamos excusados, podemos bostezar y podemos comer en la clase. Ustedes no, pero nosotros sí. Ahí Profe, está, ¿su bebé? ahí está, que como que tiene fiebre, entonces no se sabe muy bien qué es lo que es. Yo quiero que sea insolación, pero no, estoy cansado. Ayer, yo no sé si usted sabe, pero yo estaba dando clases a unos estudiantes por unos cursos de Meduca Columbus. Y entonces le estábamos dando clases a los muchachos no son presenciales, son acá virtuales, pero eran los sábados. Y entonces era todos los sábados, 8 semanas, de las 8 de la mañana hasta las 4:30, dando clases. A los estudiantes de 12 grados. De hecho, hasta me sacaron ahí en la página de la Columbus, ahí me pusieron ahí en la página de Instagram. Vaya a darle corazoncito a la publicación. Compártanlo también si quieren. Bien. ¿Y qué sucede? Que eso se acabó el sábado pasado y se suponía que yo esta semana debería estar, tú sabes, un poco más liberado de tantas cosas. Pero esta semana es la semana que más trabajo he tenido y más cosas he tenido y más cosas he hecho. Entonces, con decirles que había comprado una pintura para pintar este es el minuto cultural del profesor de matemáticas. Había comprado. Profe, no lo encuentro. Busca en el Instagram, busca en el Instagram, búscala. Si no Ya lo busqué y no está aquí, profe, no está aquí. Mira, bobo, tengo yo que buscar, mira, qué pereza. Búscalo, profe. Porque me está diciendo, eso acá en Los Santos se llama embustero. Es que eso fue una historia, profe. Eso acá
en Los Santos se llama embustero. Y obviamente yo no soy. Profe, yo pensaba que usted era de Chiriquí, profe. Dios me libre. No, que vato, no ves que el profe tiene ese acento de allá de... Qué bien, vale. No ve que él es un trovador. No es la vocecita esa, pues. De allá donde uno. Yo tengo que decirlo, o sea, yo soy un hombre de campo. Yo he vivido en el campo, cerca de río, dice el otro. Igual, profe. Sí, profesor, tuvo que haber sido una historia, porque no. Pérese. Ja. Profe, esta. Pérese. Buena historia, profe. Pérese, que se lo busco acá. Pérese. Ahí está, ¿ves? 5 puntos menos para Milagro por decirme embustero. Ahí está, ¿ves? Profesor, es 30 de julio, yo lo estoy buscando reciente. Ahí está, ¿ves? Yo nunca dije que era ¿Por qué reciente. apareció ahí, profe? Ahí está, ¿ves? Ahí Profe, está, ¿por ¿ves? qué apareció ahí? No le Ajá. escuché por qué fue que apareció ahí. Porque estábamos dando unos cursos a unos muchachos de 12 grados y a los muchachos les encantaron esos cursos. Y obviamente tenía que ver acá con la gente de Columbus, tenía que ver también con la gente de Meduca. Y entonces eso era los sábados. ¿Qué sucede? Que esta semana, eso se acabó el sábado. O sea, fueron 8 semanas. Buenísimo el curso. Oye, eso. Y entonces, porque tú sabes que con la pandemia y los líos que tiene el Meduca, gracias a Dios ustedes ya están, no están en el colegio, porque ahora mismo yo les digo, Meduca es horrible. Meduca es horrible ahora mismo. Y entonces, la bendita Esther, más horrible. Es horrible las plataformas. Es un lío muy grande. Ahí me imagino que la mamá de Milagros está complicada. Todos los días. Ella da Sí. clase todos los días, de 7 como a 10 de la mañana, todos los días. Y son muchas cosas y los padres de familia no están muy por la labor alguno y es un lío grande. Pero, Hay una madre de familia que la llama a las 10 de la noche, 11, para preguntarle que qué hay de tarea. es horrible, es horrible. Si antes era complicado, ahora más. Bueno, se supone que esta semana tendría que estar más suave. Estoy más complicado anoche, ya para salir de eso, porque tenía el tema ahí. Debe ser, profe, debe ser esa plataforma. Anoche eran las 11, no más, casi la 1 de la mañana y yo estaba pintando allá adelante, el portal. Ya. Porque me puse a pintar en la noche porque era el único tiempo libre que tenía y era la 1 de la mañana y yo pintando con brocha. Así que imagínate. Por eso que no he podido subir casi nada en Moodle más allá de esto. Lo que fueron ¿Que tiene sueño, profe? Me levanté hoy a las 6:15 porque mi hijo se levanta a las 6 de la mañana y bueno, así que nada más dormí bien como unas 4 o 5 horas. En Moodle yo estaré subiendo cosas. Cuando, no sé, algún día de aquí a fin de año estaré subiendo cosas, pero subiré. Así que por ahí, pendiente de esas cositas ahí en Moodle. ¿Ok? Quiero ver este problema, porque este problema es horrible. Yo lo digo, es horrible. Y es un problema... Profe, está horrible, profe, no ponga eso, profe. Y obviamente, al ser un problema horrible, es un problema que puede venir en la prueba. Profe, cuando dice horrible, porque eso es bien la... Tú sabes, así como el último problema que hicimos el día miércoles, ¿se recuerdan de eso? Luego del 3 menos. 3 menos un medio, ahí está, 3, 1 sobre x, rayas racionales, x más 5 en menos 1, 1. Me están pidiendo, de nada, Oriana, de nada, me están pidiendo la ecuación de la tangente. Me están pidiendo la ecuación de la tangente de esta situación. Recordemos nuevamente, ecuación de la tangente. Y menos y sub 1 igual a m
por X menos X sub 1. Necesito P, que P es mi punto X, Y. ¿Lo tengo? Sí. Aquí está, menos 1, 1. Este es X1 y esta es Y1. Tengo la M. ¿Qué era la M? La derivada. La derivada, o sea, la pendiente. Significa entonces que yo tengo que buscar la derivada de eso y esa derivada, evaluarla, para entonces después buscar la ecuación de la pendiente. Ya sé lo que tengo que hacer, pero hay un problema con eso de acá. Que eso de acá no está definido correctamente. Porque se supone que debe ver solamente una cosita arriba y una abajo, y tengo una fracción allá arriba. Así que voy a hacer primero y voy a estructurar esto bien para entonces después buscar la derivada, para entonces después buscar la ecuación de la recta tangente. ¿Ok? Ya sabemos lo que vamos a hacer. Eso, por lo menos sabemos lo que tenemos que hacer. Sería f de x es igual, radio fraccional. Arriba tengo 1 sobre x, así que mínimo común múltiplo x. X entre 1 a x, así que me quedaría 3x menos 1 por x más 5. Ajá. Ahora, voy a unir los denominadores, porque tengo este denominador y tengo este denominador. Voy a ponerlo en uno solo. F de x es igual a 3x menos 1, raíz fraccionaria, x por x más 5. Ajá. Bien. Voy a multiplicar eso que está ahí. F de x es igual a 3x menos 1 sobre x cuadrado más 5x. Ajá. Ya estructuré la función de una forma mejor, más organizada. ¿Qué tengo que hacer ahora? Derivar. Derivar, profe. ¿Qué estructura derivo? O sea, ¿cómo derivo? O sea, ¿cómo derivo eso? Crack, 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 crack. Tengo que Con la buscarme, regla del cociente. o la regla de cociente. Tengo que buscarme ese sonidito que cuando la gente se calla y el grillito, así. Cuando ustedes se quedan callados, ponerlo ahí. Profe, ¿qué dice abajo? X cuadrado más 5x o menos algo. Sí, Que está joven, borroso. sí, joven, sí, joven. No es que se dice borroso. No, sí, yo digo que no. Yo no digo que no. De aquí a que se acabe el mes, tendremos algunas cositas ahí interesantes para hacer la clase un poquito diferente. Puro tablero digital, profe. Ah, Viene el tablero digital. viene, se viene bajando cositas por ahí. Viene bajando cositas. Bien. Ajá, voy a borrar y voy a quedarme con esta función, porque esta función es la que yo voy a utilizar. Claro, si aquí la compañera Heidi o el compañero Jorge o los compañeros Francisco se quieren patrocinar, algo por ahí, yo contento. Menos decir que no dice el otro. Podemos negociar, profe. No negocio. Profe, vamos a derivar eso. No sé, usted me... De nada, respete. Bien, tengo esa. Esa es la función que yo voy a utilizar y voy a buscar la derivada de la función. Yo siempre tengo que decir que cuando yo me aprendí las derivadas, yo sí me costó aprenderme la regla de esta situación del cociente. Y entonces, ¿cómo me vine a aprender en el colegio? ¿Cómo me vine a aprender esa regla? Sencillamente era poniendo esto primero, el denominador, y ya poner esto primero, ya sabía que tenía que empezar arriba con el denominador. Era curioso. ¿Cuánto es la derivada de 3x menos 1?
¿Cuánto es la derivada de 3x menos 1? 3. 3. Esto va para abajo. ¿Cuánto es la derivada de x cuadrado más 5x? 2x más 2x 5. más 5. 2x más 5. Ahora, porque yo siempre hago y ustedes casi nunca hacen, quiero que me den la respuesta final del denominador. La respuesta final del denominador. Bien. Quiero ya la respuesta final. Al último, a ver quién es el primer agraciado que se gana para la prueba un total de 0 puntos por haber hecho rápidamente ese proceso. Un total de 0.0000000 puntos a la hora de la prueba. Y además de eso, Francisco, estamos regalando puntos para la prueba. ¿No, en serio? ¿En serio? ¿Sí? Angie, ¿verdad que estamos regalando puntos, Angie? ¿Sí? Evelyn, ¿verdad que estamos regalando puntos para la prueba? Evelyn está concentrada. ¿Sí, viste? Francisco, Profe, ¿me ayuda en algo? dime. No borre esa parte que mi mamá estaba hablando con mi mamá Nantito. Una cosa que sucedió acá, así que... Sí, yo sé que por eso te estoy diciendo. Para ponerte al día, porque yo me di cuenta. Okay, Profe, da menos 3x cuadrado más 32x más 5. No sé si estoy mal. Empezaste bien. Lo demás... A mí me da menos 3x Más 2x cuadrado más 5. más 2x más 15. Más 5. No, Más me da 2x. menos 3x cuadrado más 2x más 5. Más 2x más Más 5. 5. Tienes que revisar esa ahí, Angie. ¿Quién fue que lo tuvo, César? Francisco. Y abajo no Vamos a daría... darle a los dos, a César y a Francisco. Abajo Muy no lejos daría... con esa En el 32. denominador no sería x cuadrado más 5x. Ajá. Sí, más 5x. Exacto. Ahí está. Ahí está César y a Francisco le damos esos 0 puntos para la prueba. Muy bien, felicidades, muchachos. Ok, bien. Entonces, el cero lo envuelve todo, así que... Sí, así que... Primero, ya encontré, ya reestructuré la función. Bien. Segundo, hice la derivada de la función. Bien. ¿Qué me falta? Eran 3 cosas que yo tenía que hacer en este problema. Reestructuré la función. Ajá, bien. Busqué la derivada. Bien. ¿Y ahora? Pendiente. Sustituir en la fórmula de la recta. Ajá, tengo que sustituir en la fórmula de la recta. Pero para sustituir en la fórmula de la recta, necesito la pendiente. Yo tengo la derivada, pero no tengo el valor numérico de la derivada. ¿Cómo busco eso? Bueno, tomo esta x que tengo aquí, esa x, la x, y la reemplazo. Sería menos 3 menos 1 al cuadrado, más 2 menos 1, más 5. Todo. Menos 1 al cuadrado, más 5 por menos 1 al cuadrado. ¿Cuánto me da eso? Y el primero que me lo diga, le doy un total de 0,00 puntos para las exposiciones del día. No, ¿sabe qué? Le voy a dar, importante, le voy a dar, al que lo haga, le voy a dar la misma cantidad de puntos como da la respuesta. Mira, si aquí da 20, te doy 20 puntos.
Si te da 10, te doy 10 puntos. Yo sé cuánto da. Ah, ya sé, profe, cuánto da. Da negativo. Ya sé cuánto da. Da 0. A 0. No gano nada. No gano nada. Da 0. O imagínate grado negativo. En vez de darte, te quito puntos. Ok. Esto me genera una situación muy curiosa. Y es una situación entre broma y broma. Es una situación que requiere un poco de cuidado y un poco de atención. Por lo siguiente. Cuando voy a buscar la ecuación, ya para finalizar, sería, voy a borrarlo arriba, abajo no, arriba. Voy a borrar aquí. Cuando voy a buscar la función y menos y sub 1 igual a m por x menos x sub 1. Y obviamente vale 1, que es lo que tengo allá. La pendiente 1, que sería x, igual a 0, por lo tanto y es igual a 1. ¿Y eso qué me define? ¿Y eso qué me refiere? ¿Y eso por qué es tan importante? Porque usted piense, mire, la pendiente de una línea o de una recta sencillamente es como un grado de inclinación, ¿ok? Si la pendiente es positiva, normalmente la recta va hacia arriba y la pendiente es positiva. Si la pendiente es negativa, normalmente la pendiente va hacia abajo, o sea, va de esa manera. Pero entonces, ¿qué sucede cuando la pendiente es 0? ¿Alguien tiene alguna idea cuando la pendiente es a 0? La recta es totalmente horizontal. Horizontal, profe. Exactamente. La recta me va a dar totalmente horizontal. De hecho, en este ejemplo, me queda una recta completamente horizontal y a la estructura. Pregunta entonces, y es la duda que me genera, si horizontalmente la pendiente es 0, verticalmente, ¿cuánto será la pendiente? 1. ¿Estás seguro? Se los dejo de investigación. Se los dejo de investigación. ¿Qué pasa cuando una recta de forma vertical, qué pasa con la pendiente si la recta es de forma vertical? Investiguen eso por ahí, porque la prueba ahí. Cuidado. ¿Qué sucede? Tengo el dibujo de esa grafiquita. Vamos a verlo. Profe, ¿puede repetir la pregunta? Mira. ¿Qué sucede ¿Qué sucede con la pendiente cuando la recta es vertical? No sería ¿Qué sucede indefinida. con la pendiente? Es indefinido. Investigue qué sucede cuando la recta es vertical. Con la pendiente cuando la recta es vertical. Mire, ahí está el dibujo de la gráfica como tal. Dibujo bien bonito, bien bonito. Y obviamente aquí nos damos cuenta, hoy, en esta situación que yo tengo aquí, de que sencillamente nos da una recta completamente vertical, como muy bien decía Evelyn. No tiene pendiente, profe. ¿Ah? ¿Tiene pendiente? Sí, ella tiene su pendiente, pero su pendiente es 0. Es como decir, ¿tiene un grado de inclinación? Sí, su grado de inclinación sencillamente es 0. O sea, es totalmente plano. Sí, obviamente, si va hacia arriba, su grado de inclinación aumenta, o sea, positivo. Y si va hacia abajo, su grado de inclinación disminuye. Me gustaría analizar. Ajá, borramos. Y mira qué función más extraña, más compleja y más. Esta es una función muy interesante para hacer un análisis de la continuidad, para ver qué es lo que sucede ahí en ese caso. Pero esa es harina de otro costal. Quiero ver el siguiente ejemplo. ¿Dónde está? Ajá. Quiero entrar en esto un poquito y ya con esto, si terminamos un poquito antes, nos vamos un poquito antes.
las derivadas de las funciones trigonométricas. Obviamente nosotros estábamos analizando en antes de forma muy rápida la que era la derivada de seno y coseno, que son derivadas muy sencillas, pero también está la derivada de las otras funciones trigonométricas, la derivada de la tangente, que es secante cuadrado, la derivada de la cotangente, que es menos cosecante cuadrado, la derivada de la secante, que es secante por tangente, y la derivada de la cosecante, que es menos cosecante por cotangente. Estas derivadas, obviamente, hay gente que las tiene en tablitas, hay gente que tiene sus tablitas y sus cositas. Yo tengo aquí una serie de tablitas, se las comparto ahí rapidito. Vista. Igual se las voy a mandar para que ustedes vean cositas interesantes ahí. Tenemos algo de álgebra, tablas de álgebra, de geometría, lo que es área, volúmenes y todo eso. Tenemos dos series de trigonometrías muy interesantes. Tenemos de los productos no ocultables, de los casos de factorización, y tenemos esta que es de los intervalos. Son tablitas que yo he ido rebuscando por ahí de cositas que son muy interesantes y nos ayudan mucho. Pero bueno. En estas funciones de secante, cosecante, cotangente y cosecante, nos dan por lo menos en este caso la demostración de la función tangente. Nos demuestran cómo la tangente de x es igual a la secante cuadrado. Y ahí nos hacen la demostración. Y es curioso porque nos dicen en la parte inferior, la demostración de las otras tres partes del teorema se deja como ejercicio. Significa entonces que yo puedo muy fácilmente pedirle el día de la prueba, demuéstreme que cosecante de x es igual a menos cosecante por cotangente. Ese podría ser un problema extra, así de ñapita, unos 5 puntos extras ahí para ayuda financiera económica mundial. Profe, ¿qué página es esa? Aún así parecía eso, profe. Puede ser, o esa misma. Estamos ahora en la Qué bueno 123, sección 2.3, página 123, sección 2.3. Así que muy interesante, vuelvo y digo, verifique las demostraciones, evalúe las demostraciones, porque las demostraciones nos dan pistas muy interesantes de lo que podemos realizar más adelante. Y como dice el dicho, guerra avisada no muere soldado, y si muere sencillamente es por descuidado. Bien, voy a ver un problema que me parece muy interesante, porque es un problema que tiene, o sea, yo puedo llegar a la derivada, a la respuesta, por dos formas distintas. Mira, o sea, que puedo hacer la derivada de dos formas distintas. Vamos a verlo. Y tiene un recobijo matemático que es muy curioso cuanto menos. La función es la siguiente. Y igual a 1 menos coseno de x sobre seno de x. Esa es mi función. Y bueno, quiero que ustedes me comenten por dónde voy, o sea, qué camino utilizo, qué forma utilizo, qué estructura utilizo para desarrollar esto. Regla del cociente. Regla del cociente. Vamos a trabajarlo con la regla del cociente. Muy bien, Evelyn. Sería entonces y' es igual a esto al cuadrado sería seno de x. La derivada de 1 menos coseno de x. ¿Cuánto es la derivada de 1 menos coseno de x? Vamos a ver cuánto es la derivada de 1 menos coseno de x. Coseno, profe. El seno. Seno, porque uno es 0.
Ajá, la derivada de 1 es 0. Y la derivada de coseno es menos seno. Pero como yo tengo un menos delante, menos por menos me va a dar seno. Así que sencillamente sería seno de x. Menos. Ahora sería 1 menos coseno de x por la derivada de seno. ¿Cuánto es? La derivada del seno, ¿cuánto es? Coseno. La derivada coseno, muy bien. Ahora voy a hacer esas multiplicaciones ahí que tengo. Sería seno cuadrado menos coseno de x. Y aquí sería coseno por coseno, coseno cuadrado. Negativo, pero como tengo un menos delante, más coseno cuadrado de x. Bien. Profe, la respuesta me dio secante a mí, profe. PDC. No sé si está mal. PDC. No me llevo hasta allá. La unión de esas dos que tengo ahí me dan una identidad trigonométrica. Recuérdense que nosotros tenemos diferentes tipos de identidades trigonométricas. Son 3. ¿Cuáles son los tipos de identidades trigonométricas? Pitagóricas, recíprocas. Pitagóricas, recíprocas y... La otra no me acuerdo, profe. ¿Alguien que ayude a la compañera? Pitagóricas, recíprocas y... Cociente, creo que. Cociente. Muy bien, Reinaldo. Cociente. Pitagóricas, recíprocas y cociente. Las pitagóricas, obviamente, son las que tienen al cuadrado. Las recíprocas era disque seno igual a 1 sobre cosecante. Y las de cociente era la que decía de tangente igual seno sobre coseno. Esta es una pitagórica que me dice que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. 1. Así que sencillamente y' sería igual a 1 menos coseno de x sobre seno cuadrado de x. Y cualquiera lo dejaría hasta ahí. Cualquiera se quedaría hasta ahí y no seguiría. Pero claro, yo voy a seguir un poquito más. Yo voy a ir un poquito más allá. Voy a darle el seno cuadrado a cada uno de ellos. O sea, 1 sobre seno cuadrado de x menos coseno de x sobre de x. ¿Ok? Bien. Ahora, yo sé que hay una identidad que me dice lo siguiente. Cosecante es igual a 1 sobre seno de x. Esta tiene que ver con las recíprocas. Es una de las recíprocas. Cosecante es igual a 1 sobre... Voy a copiarlo con negro para que se vea mejor. Porque con el brillo y eso no se ve mejor. Se ve peor. Cosecante de x es igual a 1 sobre seno de x. Bueno, ahora será un poquito... Ay. 50-50. Tendiendo a menos. Esa yo la voy a utilizar para acá. Porque sencillamente, si 1 sobre seno es cosecante, 1 sobre seno cuadrado es cosecante cuadrado. Por lo tanto, que y' es cosecante cuadrado. Bien. Ahora acá voy a dividir ese seno en dos partes. Ese seno que está al cuadrado lo voy a dividir seno sobre seno. ¿Qué sucede? ¿Qué número tengo aquí al lado? ¿Qué número hay aquí? 1. Voy a hacerlo de la siguiente manera. 1 sobre seno de x por coseno de x sobre seno de x. ¿Viste lo que hice?
Manito arriba, manito abajo. Mira lo que hago. Cositas así, cositas y cositas y cositas. Profe, dice coseno de X sobre qué? Seno de X. Ajá, muy bien, Jackie. Ahora, 1 sobre seno, yo sé que es cosecante, pero coseno sobre seno, ¿qué es? Coseno sobre seno, ¿qué es? Cotangente. Cotangente, muy bien, Jocelyn. Sería entonces, Y' es igual a cosecante cuadrado de X menos cosecante de X por cotangente de X. Y ya obviamente la llegué al mínimo posible. Y esa sería la respuesta ya final de los finales. ¿Ok? Bien. Voy a hacer ahora este problema. Manito arriba que comprendió el problema. Manito arriba, manito arriba. Profe, ¿puede bajar un poco la cámara? Gracias. No se vale Nada, porque Miss. no hay para mandar manito media. 3/4 ahí. Profe, una pregunta. ¿Y llegará algún problema en donde estos... en donde haya que trabajar la derivada o algo así en la parte de abajo? ¿O siempre va a ser así que nada más se trabaja en la parte de arriba? A ver si te entendí. Que tú tengas que desarrollar esto acá abajo. Exacto, exacto, porque en todos los problemas que hemos hecho siempre como que dejamos la parte de abajo sin resolver, pues. Cuando utilizo el cociente, la de abajo no se toca. Profe, ¿qué dice la Y respuesta utilizo abajo? Que no lo veo bien. Cosecante cuadrado de X menos cosecante de X por cotangente de X. Cosecante cuadrado de X menos cosecante de X por cotangente de X. Yo voy a hacer ahora este problema de una forma distinta. Totalmente distinta. ¿Se puede hacer con la regla de la cadena? Aquí no trabajamos todavía regla de la cadena. Profe, ¿es necesario llevarlo hasta eso último o se puede dejar en uno menos? Sí, no. Es necesario llevarlo hasta lo último. Recuérdate que se supone que tú lo dejas expresado que no se pueda desarrollar más. De hecho, ahí se le puede sacar hasta factor común, que sería el cosecante de X, pero yo te la dejo hasta ahí. Bien. Profe, a mí me dijo otra forma. Mira lo que voy a hacer. Mira lo que voy a hacer. Antes de derivar, dejé la respuesta acá abajo para ver si me da o no me da. Bien. Voy a copiar la respuesta acá arriba. Acá arriba. Ahí está la respuesta. Supuestamente esa es la respuesta que me debe dar por la forma que yo voy a hacer. Bien. Primero, antes de derivar, yo voy a reestructurar la función. O sea, voy a hacer un cambio en unas cositas en la función. Voy a darle denominador a cada uno de los elementos de arriba. O sea, y es igual a 1 sobre seno de X menos coseno de X sobre seno de X. ¿Ok? Le di el seno a todo, cada uno de ellos. Bien. Ahora, 1 sobre seno de X, ¿cuánto era? Cosecante. Cosecante, profe. Ajá. Cosecante. Menos. Coseno sobre seno, ¿cuánto era? Cotangente. Tangente. Muy bien. Y eso lo voy a derivar. Eso lo voy a derivar. Vamos a ver cuánto da. La derivada de cosecante, ¿cuánto es? Menos cosecante por cotangente. Menos cosecante por cotangente. Y ahora, la derivada de cotangente, ¿cuánto es?
Menos cosecante cuadrado. Pero como tengo un menos delante, así que sería cosecante cuadrado positivo. ¿Correcto? Voy a organizar esto un poquito. ¿Me dio la misma respuesta o no me dio la misma respuesta? Sí, Podemos usar cualquiera de las dos formas, profe. pongo ahí el testamento. No borre, profe, porfa. Digamos que... Profe, y si se usa la regla de la diferenciación. Escucha mejor ahí. Digamos que en la prueba yo te pongo ese problema y yo te pongo aquí 4 PTS. 1, 2, 3, 4. Significa entonces que se resuelve de esa manera. Y si yo cuando fue Francisco el otro problema, ¿cuántos pasos tuvo? Súmalo ahí rapidito. No lo... Por el gusto. Francisco, ¿cuántos pasos eran? Del problema. Como 13 por ahí, profe. El del miércoles. El de hoy. Ah, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pasos. Bueno, si yo te pongo 6 pasos, entonces es un poco más largo. ¿Ok? Listo, profe. Lo que sí te digo es lo siguiente. Yo soy perezoso. Yo soy perezoso. O sea, yo siempre intento buscar la forma más fácil de todo. Entonces, si yo encuentro una forma más fácil de hacer ese problema, yo me voy por ese camino. Y obviamente tú, si encuentras una forma más fácil de hacer ese problema, te vas por ese camino. Las funciones trigonométricas normalmente tienden a hacer cosas como esa. Y a mí, en lo personal, me gusta ir por cosas como esta. O sea, yo como profesor y yo como estudiante, como matemático en general, me gusta irme por aquí. O sea, cuando son funciones de este tipo. Me gusta utilizar las identidades trigonométricas. Me gusta mucho. Así que usted debe de aprenderse las identidades trigonométricas. Si se dio cuenta en la primera prueba, ahí le tiré de una vez la identidad esa de doble ángulo en el último problema. Y de gracia que se la puse. Puede existir la posibilidad que en esta vuelta no le ponga nada ahí. Y le toca hacerlo solo. Con la obra y gracia. Así que ya saben. Manito, ajá, Francisco pone, yo también me pongo, yo río. Sí, profe, lo que pasa es que como teníamos un rato que no veíamos un problema así y como puso ese en la prueba y uno y que, ¿cuál es esa? ¿Cuál es? ¿Verdad? ¿Cuál es? Lo que yo digo. Así que ya saben. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? Todo quedó claro. Todo le ha quedado completamente claro. Manito arriba, manito abajo. El día, sí. El día miércoles vamos a trabajar a full con regla de la cadena. O sea, vamos a entrar a regla de la cadena y vamos a hacer estructuras con la regla de la cadena que va a dar miedo, dice Rob. Por ese lado, tengas eso presente, repase. Profe, eso sí, yo me acuerdo algo, pero depende cómo te lo expliques, diferente, no sé. Yo siempre explico bien. Así que, bueno, repásese las reglas de derivación ahora este fin de semana, repásese eso, para que el día miércoles vamos a derivar, vamos a saltarnos pasos, probablemente. Así que vamos a hacer muchos problemas de regla de la cadena. Si no, Profe, el sábado no podemos porque tenemos parcial de 1 hasta las 8 de la noche, profe. ¿En serio? ¿Parcial de? Sí, profe, de química, de 1 hasta las 8 de la noche. Más bien, me río yo de eso. Eso, aplaudo.
Si no hay ninguna pregunta, si no hay ninguna duda, vamos a dejarlos hasta aquí por hoy. Obviamente ya en 5 minutos yo no voy a hacer un problema para que después no lo entiendan. Así que ha sido un placer nuevamente. Les damos 5 minutitos y para que descansen y se vayan. Vayan a la tienda a comprar empanado, no sé qué. Así que nos vemos. Profe, cuídese. Luego, profe. Cuídese. Bendiciones. Gracias. Chao. Profe. Bendiciones. Ya cantó la gallina, profe. Ya cantó la profe. gallina. Nos vemos, muchachos. Nos vemos. Chao, profe. Chao, No, Elisa. profe. Yo. Amén. Igual, bendiciones para ustedes. Adiós, 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 adiós.